deseo no es solo, nuestro deseo no es solo para los que están en el recobro del Señor. Nuestra carga es para que todos los que buscan la palabra de Dios, entenderla, pueden tener la versión recobro. Pero en este momento tenemos una oferta especial a través de Living Stream que podemos proveer la versión recobro, la Biblia completa a ustedes a un precio sin precedente. Y esto es nuestro deseo, ayudarles a apreciar esta versión. Consideramos primero un poco de la historia de la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era Dios. En versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. Entonces Dios, que es la palabra, se hizo carne, se hizo hombre para visitarnos, para hablarnos, para abrir su corazón totalmente al hombre. Pues en Juan 6, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el primer paso, la palabra se encarnó, se hizo hombre. Luego Jesús habló palabras. Estas palabras fueron recibidas por los discípulos como espíritu y como vida. Más tarde comprendieron estas palabras. Escribieron estas palabras como el texto del Nuevo Testamento. Y luego la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Pues qué bueno, pero yo no entiendo el griego. Y luego fue traducido al latín. Y luego fue oculto y puesto en las manos de algunas personas en la Iglesia Católica. Estaba quitado del pueblo y fue solo accesible a los sacerdotes. Y no por 2 semanas, no por 2 siglos, por 1000 años. El pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Claro, en este tiempo que se llama el oscurantismo, el hombre fue privado de conocer a Dios porque fueron privados de la palabra de Dios. Pero Dios llegó a un tiempo de no tolerarlo más y Él inspiró hombres a arriesgar sus vidas. La Biblia popular, la Reina Valera, esto fue traducido más o menos en 1500. Cuando Cristóbal Colón estaba navegando a América, Reina y Valera estaban traduciendo la Biblia del griego o del latín, se me olvidó cuál, al español por primera vez. Hermanos, ¿ven cuán lento mueve Dios? 1000 años con la Biblia encerrada y quitada de los hombres. Hace 5 siglos comenzaron a traducir la Biblia al español. Poco a poco Dios levantó maestros y eruditos durante los siglos que dieron sus vidas para aprender el hebreo y el griego, para traducirlo de los idiomas originales al español para la gente. Y poco a poco levantó maestros para interpretarlo y enseñarlo y ayudarnos a entenderlo. Algunos en África, algunos en Francia, algunos en Alemania, algunos en otros países, Suiza, Inglaterra. Poco a poco, aquí un poco, allá un poco,
un poco en el siglo XVI, un poco en el siglo XVII, un poco en el siglo XIX. Y hermanos, así las verdades perdidas fueron recobradas. Y esta noche queremos ver algo para ayudarles a apreciar qué es el contenido de la versión recobro. ¿Qué es lo especial de esta Biblia? Yo tenía que presentar estas preguntas a diferentes distribuidoras y librerías en México durante 15 años. Entonces, para entender la especialidad de la versión recobro, lo comparé con 20 Biblias de estudio en español. Y cada Biblia de estudio tiene su énfasis. ¿Qué creen será el énfasis de la Biblia de estudio de cronología? Claro, esta Biblia quiere decirte, en esta fecha, esto sucedió. En esta fecha, esto sucedió. En esta fecha, Nabucodonosor conquistó a Israel. En esta fecha, Jesús nació. En esta fecha, Pablo predicó el evangelio. Su especialidad son fechas de la historia. También está la Biblia de profecía. Su especialidad es tratar de interpretar las profecías. Hay otro que se llama la Biblia de arqueología. Te dice, este cosa se descubrió aquí en Palestina, se encontró aquí en el Mar Rojo una rueda de los carros que corrieron de Egipto cuando fueron ahogados en el Mar Rojo. Todo lo de arqueología. Hay uno para devoción de mujeres. Hay Biblia Wright de estudio, Biblia Thompson de estudio, Biblia Scofield de estudio. La versión recobro no se llama la Biblia Witness Lee de estudio, ni la Biblia Watchman Nee de estudio, porque la versión recobro no es la versión de ningún hombre. Es una versión que es una recopilación de las verdades que Dios recobró durante 5 siglos. Nadie puede tomar crédito por esto. Este es algo producido por la Iglesia de Dios durante los últimos 2000 años, volviendo hasta la época cuando las verdades comenzaban a estar reveladas a la Iglesia de Dios. Ahora tenemos 4 trípticos que están disponibles a ustedes en el chat, los archivos. Y yo quiero, ya que estos trípticos describen las especialidades de la versión recobro, lo que yo quiero hacer con ustedes, hermanos, yo quiero ver estos trípticos con ustedes en breve. No vamos a leer todo lo que tienen, pero vamos a leer una parte de lo que tienen. Entonces, hermano, puede poner el primer tríptico y vamos a leer una parte. Ok. Este tríptico dice, la primera pregunta al lado derecho dice, ¿por qué esta Biblia se llama la versión recobro? Y al lado izquierdo lo explica. El propósito principal de esta nueva versión de Biblia de estudio consiste en traer a sus lectores una presentación concisa. Decimos concisa. La versión recobro tapa dura tiene casi 3000 páginas. Pero si quieres leer los estudios vida sobre todo esto, no es 3000 páginas, es más de 25,000 páginas. Entonces, la versión recobro es el extracto de estos 25,000 páginas. Consiste concisa
de las verdades cruciales que Dios ha recobrado durante los pasados 5 siglos. Ahora vamos a la segunda página, a la parte de atrás. Ok, vamos a leer unos párrafos. Dice, la enseñanza de los apóstoles fue completada y escrita al final del primer siglo. Eso es hace 2000 años. Cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis y sus epístolas. Para entonces fue completada la revelación divina y como dice en Judas versículo 3, la fe había sido transmitida a los santos una vez para siempre. Ya la Biblia está completa, hermanos. No podemos añadir a la Biblia. Lo único que podemos hacer es interpretar la Biblia, buscar entender la Biblia. Y vamos a ver el último párrafo que se leyó al principio. Dice, a través de los siglos, el entendimiento de los santos, que los santos han tenido de la revelación divina, siempre se ha basado en la luz que ellos recibieron. Y dicho entendimiento ha tenido un progreso paulatino y constante. La consumación de este entendimiento constituye la base de esta traducción y de sus respectivas anotaciones. Por consiguiente, esta traducción y las notas de pie de página pueden considerarse la cristalización del entendimiento de la revelación divina que los santos de todas partes han recibido en los últimos 2000 años. Yo quiero hacer esto claro, hermanos, que esta no es la versión Witness Lee. Esta Biblia es una compilación de lo que enseñó Martín Lutero, de lo que enseñó Vincent Gouvet, de lo que enseñó Roberto Gouvet, de lo que enseñó Andrew Murray, de lo que enseñó John Nelson Darby, de lo que enseñó C.H. Mackintosh. Es una compilación de muchos maestros. En la Biblia versión recobro tenemos una biblioteca de libros de estudio. Los hermanos Watchman Nee y Witness Lee habían leído a través de miles de libros. Y lo que tenemos en nuestras manos son las pepitas de oro que ellos escarbaron de todo este estudio. Aparte de lo que Dios reveló a ellos mismos durante más de 75 años de estudio de la Biblia. Entonces, si quieres en un solo tomo una recopilación de todas las verdades recobradas en todas partes durante 5 siglos, hay una sola Biblia que lo tiene. Es la versión recobro. Y la primera meta de la versión recobro es traernos las verdades recobradas. Sin la verdad, hermanos, no podemos cooperar adecuadamente con Dios para cumplir la edificación del cuerpo de Cristo. Sin las verdades, la novia de Cristo no puede ser preparada. Yo espero que sean impresionados. Qué bendición tener en nuestras manos un solo tomo que contiene todas las verdades importantes y grandes y cruciales para la edificación de la iglesia en nuestras manos. Estudiando esta Biblia, yo comencé en 1974, cuando tuvimos nuestro primer estudio vida sobre el libro de Romanos. Durante 48 años yo estoy estudiando.
los libros de la versión recobro y les digo, no estoy cansado, no estoy harto, no estoy aburrido. Yo lo leo y lo releo y lo subrayo y escribo notas al lado en la margen. La versión electrónica es buena para buscar versículos de referencia. La Biblia en papel es bueno para escribir notas y anotaciones personales. Cuando uno escribe una anotación al lado de la palabra, esta palabra llega a ser más tuya que solo leerlo con los dos ojos. Ok, vamos a, pues mire en el párrafo que dice A, dice, las profundas experiencias y verdades con respecto a la misteriosa vida interior que mora en los creyentes fueron recobradas por los místicos durante los siglos XVII y XVIII, por Madame Guyon, Francis Fenelon, el hermano Lawrence, William Law. Más tarde, estas verdades misteriosas respecto a la vida interior fueron llevadas a los creyentes de una forma mucho más entendible mediante los ministerios de Andrew Murray, Jesse Penn Lewis y T. Austin Sparks durante los siglos XIX y XX. Si buscan en Google estos nombres, van a poder leer quién es Jesse Penn Lewis, quién fue hermano Lawrence. Estos son personas destacables en la historia de la iglesia. Ellos contribuyeron algo de gran importancia, pero probablemente la mayoría de ustedes nunca oyeron de estas personas. Pero ellos eran maestros importantes en la historia de la iglesia. Y en la versión recobro tenemos el beneficio de lo que Dios recobró a través de ellos en nuestras manos. Ellos no escribieron en español, escribieron en francés y en inglés. Pero ya lo tenemos interpretado, traducido y transmitido a nosotros en palabras actuales del siglo XXI para nuestro beneficio, hermanos. Ahora queremos ver el segundo tríptico que nos ayuda a apreciar la segunda característica de la versión recobro. Dice, Santa Biblia versión recobro está centrada en Cristo. Toda Biblia de estudio fue escrita tomando en cuenta cierto énfasis. Se puede decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, la primera característica sobresaliente de la Santa Biblia versión recobro que se notará es que está centrada en la persona maravillosa de Cristo. Hermanos, lo que me inspiró a escribir estos trípticos es que cuando yo tenía que presentar la versión recobro a distribuidoras, yo comencé una investigación y lo comparé con 20 Biblias de estudio. Y a mi sorpresa, que yo no sabía, la única Biblia de estudio que yo encontré que estaba enfocada desde principio hasta fin en la persona de Cristo fue la versión recobro. Yo dije, ¿cómo puede ser? Otros están enfocados en profecía, en devociones, en cronología, en arqueología, en muchas cosas. Pero yo no encontré ninguna Biblia, aparte de la versión recobro, que está centrada en Cristo, desde el primer versículo hasta el último versículo. Vamos a la segunda página ahora. Ok, vamos a leer el primer párrafo.
El Señor Jesús recalcó la función principal de las Escrituras en varias ocasiones, mostrando a la gente que el fin de todas las Escrituras era revelarse a sí mismo. Dos ocasiones definidas se hallan en Juan 5:39 y Lucas 24:27. En la primera ocasión, el Señor reprendió a los judíos diciéndoles: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos religiosos acudieron a la Biblia, pero no querían ir a Jesús para que Él los diera vida. Pero aquí Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Y siguiendo, dice: en la segunda ocasión, Él reprendió a 2 de sus discípulos por su ceguera en cuanto a lo que las Escrituras dijeron respecto a sí mismo. Lucas relata que, comenzando desde Moisés, esto es Génesis, y siguiendo por todas las profetas, esto cubre hasta Malaquías, les explicó claramente en todas las Escrituras lo referente a Él. Esto nos dice, hermanos, que el motivo de las Escrituras es revelarnos a la persona de Cristo. Pues si vamos a tener una Biblia de estudio, ¿no debe hacer lo mismo? Si la meta de la Biblia es revelarnos a Cristo, ¿no deben anotaciones tener la misma meta de llevarnos a conocer a la persona maravillosa de nuestro Salvador? Obvio, pero yo solo encontré una Biblia de estudio con este énfasis, que está centrado en esto, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si no me creen, compáralo con otras Biblias de estudio y tendrán que decir lo mismo. Pues aquí pueden leer algunos puntos maravillosos. Por ejemplo, uno es, súbelo, hermano, donde dice Mateo 26. Ok. Aquí dice Mateo 26, 8 al 13. Revela a Cristo como el enfoque de la Biblia. Fue allí que María ungió al Señor con su ungüento precioso. Tan satisfecho fue el Señor con lo que ella hizo, que dijo: de cierto os digo, donde quiera que se proclame este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Pueden imaginarlo? Lo que Él hizo se proclama aquí, y luego a la par se proclama lo que ella hizo. ¿Cómo se puede comparar? Lo que Él hizo, el triuno Dios se hizo carne y murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. ¿Cómo puedes poner al lado del evangelio de Cristo algo que hizo un hombre o una mujer? ¿Sabes por qué Jesús dijo esto? Porque lo que ella hizo es lo que Él quiere que suceda en cada uno que cree en su obra de redención. Cuando creemos en el Redentor, debemos amar al Redentor. Debemos aferrarnos al Redentor. Debemos derramarnos sobre el Redentor. Vamos a leer la nota. Dice: los discípulos consideraban
que la ofrenda de amor que María hizo al Señor era un desperdicio. ¿Puede bajarlo un poco? Está ahí todo. Más bajo. Ok. Durante los 20 siglos pasados, miles de vidas preciosas, tesoros del corazón, puestos altos y futuros brillantes han sido desperdiciados, entre comillas, en el Señor Jesús. Aquellos que lo aman así, lo encuentran digno de ser amado de esta manera y digno de su ofrenda. Lo que han derramado sobre él no es un desperdicio, sino un testimonio fragante de su dulzura. ¿Puede cerrar esto de la pantalla? Pues hermanos, en las otras Biblias de estudio, algunos no tienen ninguna nota sobre esta ocasión. Varias otras Biblias de estudio hicieron comentario de cómo Judas tenía algo que decir durante este momento. Pero ninguno escribió una nota diciendo cuán valioso y cuán precioso es la persona de Jesús. Pues esto es solo un ejemplo. Cuando leen el libro de Levítico, cuando yo lo leí como joven, yo dije, no quiero leer este libro, me aburra. Porque yo me dije, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío. Yo no vivo hace 2000 años. Yo quería arrancarlo de la Biblia porque no tenía sentido a mí. Pero cuando la Biblia versión recobro salió, yo leí las notas. Levítico llegó a ser uno de mis libros favoritos, hermanos, porque me reveló a Cristo. Me reveló la persona de Cristo. Él es las ofrendas. Él es los festivales. Él es todo lo que está escrito en Levítico. Lo mismo sucedió con Cantar de Cantares. No pude comprenderlo. Un romance divino. No pude comprenderlo. Pero con las notas llegó a ser uno de los libros favoritos que tengo. Pues así es con el libro de Apocalipsis. Así es con el libro de Génesis. No solo un libro de historias, es un libro que describe la vida cristiana normal de todos nosotros. Pero sin la ayuda de la versión recobro, uno lee de Abraham y dice, pues él fue un hombre bueno hace 3000 años. Pero cuando lees la interpretación de la vida de Abraham, el padre de la fe, cuando lees de Isaac, de Jacob, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando lees de la vida de José, tú dices, ahora yo conozco mucho mejor quién es este Dios que está trabajando en mi vida para transformarme y hacerme, en vez de un Jacob, está transformándome para hacerme un Israel, un príncipe de Dios. Hermanos, yo no voy a entrar en los otros dos trípticos porque no tengo tiempo para hacer justicia, pero los tendrán para estudiar. Pero yo espero que estas palabras les ha dado un sabor. En el libro de Cantar de Cantares, que debe ser el libro favorito de un creyente, porque es un libro del romance divino de Dios con el hombre. Pero cuando uno va a leerlo, uno dice, no lo entiendo, no entiendo. ¿Qué significa? Su nombre es como un ungüento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el rey está siendo llevado por un palenquín?
¿Qué es un palenquín? ¿Y qué significa un palenquín? ¿Qué significa las mandrágoras? ¿Qué significa? En cada capítulo, una vez yo comencé a escribir en un papel el significado interpretado en la versión recobro de toda señal en el libro de Cantares. Yo terminé capítulo 1 y lo dejé. Hay tanta ayuda y notas que nos ayudan. Les digo, no hay comparación. En frente de una audiencia de 60 personas, yo les dije, si ustedes me pueden encontrar una Biblia más centrada en Cristo que la versión recobro, yo les regalaría una caja llena de la versión recobro, pagado de mi propio bolsillo. Yo hice esta garantía porque yo tengo certeza. No existe en planeta Tierra ningún tomo más lleno de la interpretación de la Biblia que está centrada en la persona y la obra del Señor Jesús. Pues yo creo que es todo. Otro tema grande en la Biblia es el asunto de la vida eterna. En Génesis 2 habla del árbol de la vida y luego al final de la Biblia, casi 1000 capítulos después, aparece otra vez en el último capítulo de la Biblia el árbol de la vida y el río del agua de vida. Dios no se le olvidó del árbol de la vida, porque toda la Biblia, desde principio hasta fin, tiene esta meta. Dios quiere que el hombre le reciba como su vida. Dios nunca pensaba establecer la religión cristiana. Él nunca pensaba establecer la religión judía tampoco. Él solo quería darse a sí mismo, a su pueblo, como el árbol de la vida, rico para comer, nutrirse, constituirnos con Él mismo de una manera disfrutable. Hermanos, toda la Biblia, desde el segundo capítulo hasta el último capítulo, tiene una línea de cómo Dios quiere impartirse al hombre para ser su vida interior, su suministro, el espíritu dador de vida, el pan de vida, el río de agua de vida, la luz de vida. Dios quiere ser real al hombre, no quiere ser su religión, Dios en el cielo. Un día el pan de Dios bajó del cielo para ser el pan de vida para nosotros. La versión recobro desde el principio hasta el fin nos ayuda a conocer cómo Dios quiere impartirse en nosotros, en nuestra experiencia como la vida divina, para nuestro disfrute y para nuestra experiencia, para que podamos ser constituidos miembros del cuerpo de Cristo, para producir el cuerpo de Cristo como una realidad en la tierra, no una religión cristiana. Dios no quiere una religión cristiana, Él quiere el cuerpo orgánico de Cristo, constituido con Cristo como su vida. Pues yo creo que me voy a detener aquí. Y yo espero, hermanos, que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden sentirse libres para hacerlo. Y vamos a ver, tenemos unos 15, 20 minutos, yo creo, bastante tiempo dejé para cualquier comentario o pregunta.
El Señor esta noche ha querido elevar nuestra apreciación en cuanto a esta Biblia de estudio, la versión Recobro. Y se nos ha dicho así que el motivo de las Escrituras es revelarnos a la persona de Cristo. Por tanto, si tenemos una Biblia de estudio, esta también debe llevarnos a enfocarnos y también debe revelarnos a la persona de Cristo. Bien, hermanos, podemos utilizar la opción levantar la mano para poder participar. Entonces, como nos dijo el hermano Sterling, tenemos 15 minutos y podemos traer nuestras preguntas o podemos compartir algo. Adelante, hermana Janet Ochoa. Buenas noches, hermanos. Sí, mientras escuchaba al hermano Sterling, yo me identificaba mucho porque antes de entrar a la vida de iglesia, yo estuve buscando muchas Biblias de estudio. Entre esas tuve muchas Biblias de estudio, entre ellas la Valera, la Thompson, y no me daban la claridad del propósito mío para Cristo y no me revelaron a Cristo jamás. De hecho, mientras estuve en la denominación donde estuve, el Espíritu mismo gemía dentro de mí diciéndole al Señor que me daban la Biblia, me daban su nombre, pero no me daban a Él. Y así estuve orando mucho tiempo hasta que el Señor tuvo misericordia y me trajo acá a la vida de iglesia. Y cuando tuve la versión Recobro por primera vez, el primer libro que leí fue Cantar de los Cantares y de verdad es una maravilla. Quería compartir mi experiencia porque mi espíritu está unido al de todos ustedes santos porque tenemos la realidad de Cristo en una sola versión. Amén, hermanos. Puedo levantar la mano. Adelante, hermano Valdemar. Aleluya, hermano. Alabamos al Señor por esta aclaración que el hermano nos ha hecho. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? En base a lo que realmente es la versión Recobro para la iglesia o para el recobro mismo del Señor. Cuando yo comencé, hermano, mi vida cristiana, ciertamente mi intención era conocer a Cristo por el trasfondo que yo vine al Señor. Entonces mi intención era conocer al Señor. Y uno de los primeros libros que leí fue la historia de la iglesia cristiana. De hecho, hay muchos libros de historia de la iglesia. Y todos los hermanos que el hermano nos nombró aquí, que recibieron verdades, encontraron verdades en la Biblia, ¿no? Y las pusieron en libro. Esas verdades están con nosotros por medio del ministerio del hermano Guachimaní y el hermano Lee. Pero déjenme decirles, hermano, que usted puede leer todos los libros de historia que existen en la tierra y usted no va a encontrar a hombres que Dios ha usado más que a Guachimaní y a Witness Lee para llevar a cabo su recobro. Entonces, lo que el hermano Lee y los hermanos que cooperaron con él pusieron en la versión Recobro, ciertamente es un tesoro para nosotros. Y este libro, la versión Recobro, es algo que necesitamos entrar en él, gastar tiempo para que podamos ser constituidos y claros en la verdad divina. Si no leemos la Biblia, versión Recobro, porque hermano, les digo, las otras Biblias usted puede leerla, pero lo que usted va a entender es muy poquito o casi nada. Porque la versión Recobro, hermano, es la palabra, yo podía decir, es la palabra revelada para nosotros, que hace que sea fácil entender las escrituras y podamos ser constituidos con las verdades bíblicas
para la edificación del cuerpo de Cristo y ayudarnos los unos a los otros. Entonces yo alabo al Señor, hermano, por lo que el hermano Sterling nos ha traído a nosotros. Y esto quiere decir que necesitamos procurar comprar la versión recobro, ya que viene a un precio tan accesible para nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. Adelante, hermano Oscar Scott. Yo agradezco al Señor también por esta comunión maravillosa y por este lingote de oro que ya tenemos cada uno de nosotros, por esta aclaración. Me gustó algo que mencionó el hermano, que él cuando iniciaba su estudio en la palabra, él dice casi no le interesaba mucho el asunto del Antiguo Testamento, porque, bueno, no tenía una visión clara como lo que nos muestra ahora la versión recobro, que tanto desde el segundo capítulo como el último capítulo o el último versículo nos muestra la persona y la obra de Cristo. Entonces, y aún cuando entramos a uno de los libros del Antiguo Testamento y tenemos claro qué es la persona y obra de Cristo, e incluso cuando entramos en un libro de aquellos del Antiguo Testamento, podemos entender claramente y a través del estudio vida y de las notas nos da a comprender con claridad lo que el Señor nos quiere dar a conocer. Yo en lo personal le doy gracias al Señor por esta visión, por esta recopilación de las verdades que fueron perdidas y que, bueno, en algún tiempo atrás hubo estos 1000 años de que no tenían las verdades las personas, pero gracias a muchos hombres que colaboraron con el Señor y hasta ahora hemos llegado a tener esta Biblia como ninguna, una Biblia que habla la verdad y esta verdad es vida. Amén. Escuchamos, hermano Edmundo. Yo también, Santo, buenas noches, alabo y glorifico el nombre del Señor por esta revelación que nos trae la Biblia versión recobro. Y vaya ahí, ¿no? Qué bendición, qué aclaración, que hay muchas Biblias con sus interpretaciones y llevan el nombre de lo que le interpretaron, como Scofield, Thompson. Bueno, no he leído muchas Biblias, ¿no? Pero sí, Thompson y Scofield. Y he hecho algunas comparaciones y puedo ver que no se puede comparar con la versión recobro. Yo creo que tiene toda la luz completa. La palabra de Dios es luz, pero en esta nota de pie de página vemos con más claridad, más acercamiento de todas estas verdades que han sido ignoradas a través de todo el tiempo, ¿no? Por el cristianismo. Lo que vemos, pues, que la Biblia, ¿no? Alguien dijo una vez que es como un rompecabezas que se interpreta por sí sola, sino que hay que armar el rompecabezas. Pero gracias al Señor por lo que nos ha sido revelado, ¿no? A través de la Biblia versión recobro, con mucha luz, y queda claro, ¿no? Queda claro porque hay cosas que en verdad nosotros no entendí, al menos yo no entendía, ¿no? Como creyente de 26 años en una denominación no entendía, pero la luz con mucha claridad vino cuando pude obtener la versión recobro primeramente en el Nuevo Testamento. Y en verdad, pues la riqueza que hay en esta revelación, estos hermanos Guachimaní y Witness Lee, creo que es suficiente para nosotros poder ser los vencedores que el Señor necesita. Al hacer mucho énfasis, ¿no? En conocer Cristo a la iglesia y por último, ¿no? Entender que mismo, ¿no? Es la Nueva Jerusalén, la importancia de lo que reviste la iglesia hoy en día, ¿no? En esta era, para luego consumarse con la Nueva Jerusalén. Yo alabo al Señor y gracias a Dios por esta aclaración, ¿no? Que acaba de hacer nuestro hermano. Bendiciones. Escuchamos, hermano Jaime, Pastor Isaac. Alabado sea el Señor, hermanos. Quería compartirles una experiencia personal que tuve que hizo que la versión de cobro tenga más aprecio para mí. Hermano Sterling, en una reunión de hermanos, él dijo un día que un versículo que está en San Juan 7:39 estaba
mal traducido en otras versiones. Habían aumentado 2 palabras, dijo él, en todas las versiones. Y esto hizo un daño tremendo a la verdad divina en cuanto al espíritu consumado. Dijo ahí, él aumentó la palabra, aún no había venido el espíritu, y le aumentó la palabra santo. Y él dijo así, todas las versiones la han aumentado. Solo la versión Recobra está como está la traducción original. Yo pensé, en mí personalmente pensé que el hermano estaba exagerando. Y me puse a investigar las otras versiones. Como yo vendo Biblias, ¿no? Como ustedes saben. Tengo muchas versiones disponibles y yo comparé una por una. Y todas decían ahí, no había, le aumentaron la palabra venido. Y a la palabra espíritu le aumentaron la palabra santo, lo que dañó la interpretación de la revelación divina a través de tantos años. Y la versión Recobro no tiene la palabra, solo dice había y dice espíritu. Y yo pensaba que la versión Recobro estaba equivocada y que las demás, porque toditas estaban con esas 2 palabras. Hasta que encontré una Biblia que traduce textualmente, palabra por palabra, y estas 2 palabras aumentadas no estaban ahí. Y luego encontré el interlineal griego también, y me di cuenta que lo que hermano Sterling estaba haciendo era verdad. Entonces me di cuenta que solo la versión Recobro se paró frente a la verdad y fue tan valiente para no colocar estas 2 palabras que habían aumentado la tradición de los que tradujeron la Biblia, y se mantuvo puro, hermano. Esto a mí me ganó mucho, y mi aprecio por la Biblia, por la versión Recobro, creció, hermanos. Esa es una experiencia muy personal mía, que podemos investigar y comparar con otras versiones. Amén. Adelante, hermana Gabriela Peñafiel. Señor Jesús, gracia y paz santos. Lo importante de esto es que el Señor nos abrió la revelación correcta, la interpretación correcta de su palabra. Mucha de la confusión que hay es porque la Biblia es leída de una forma literal, y hay varias interpretaciones de la palabra. Cuando yo abrí por primera vez la versión Recobro del Nuevo Testamento, porque fue lo primero que nos llegó, fue como abrir la llave de los misterios de la palabra. Fue como encontrar la llave de los misterios, la interpretación correcta de la palabra. Yo le agradezco al Señor haber puesto desde un principio la versión Recobro en primer lugar del Nuevo Testamento hace varios años, más de 20, y ahora le agradezco muchísimo más que haya puesto en nuestras manos la versión Recobro de toda la Biblia. Eso nomás, santo. Amén. Adelante, hermano Hasbani. Queridos hermanos, esta noche nuestro aprecio por la herencia que tenemos en el recobro del Señor ha ido en aumento, es más profundo. Espero que todos nosotros hayamos sido estimulados en nuestro corazón a amar la palabra de Dios, pero también amar este ministerio, esta Biblia tan especial, años de trabajo, no solamente tener la Biblia, ¿no? Que costó miles de vidas, pero tener esta obra monumental en este ministerio con tantos pies de páginas que nos interpretan la revelación divina de la manera más adecuada, que nos abren las escrituras. Espero que nuestro aprecio, hermanos, realmente haya profundizado en esta palabra que hemos tenido esta noche y podamos apreciar nuestra Biblia. La Biblia física, ahora tenemos tantas herramientas electrónicas, pero como nos decía nuestro hermano, ¿no? La Biblia física, anotarla, atesorarla. Estaba recordando mientras el hermano hablaba este versículo de Juan 14:21, el que guarda mi palabra. Eso se puede traducir en el original como el que atesora mi palabra. Y hermanos, nosotros tenemos algo tan especial y tan valioso.
tan valioso. No es solamente la revelación que el hermano Lee recibió, sino que es el recobro de todas estas revelaciones que se nos han dado a nosotros a través de tantos maestros de la Biblia. Eso es lo que está en nuestras manos. Espero que esto sea una oportunidad para nosotros ser renovados en nuestro aprecio por la palabra de Dios, en nuestro aprecio por este ministerio, y estamos delante de esta oportunidad de adquirir una de estas Biblias en un precio que jamás podrá ser pagado si fuese de otra manera. El precio que hoy pagamos por eso es nada, hermano. El mayor precio es entrar en ella, atesorarla, valorarla, guardarla en nuestro corazón, ser constituidos de la palabra de Dios por medio de este ministerio. Que valoremos la herencia que tenemos. Amén. Les escuchamos, hermanos David y Sandra Palma. Amén. Sí, algo que me impresionó de esto es verdad los pies de nota que tiene la Biblia, versión recobro. A mí una vez antes de entregar mi vida a Cristo, a mí me regalaron un Nuevo Testamento, el cual yo lo leía, pero bueno, una parte no tenía a Cristo y no lo podía entender. Pero yo dije, este libro no lo quiero porque en el Antiguo Testamento habla de Dios y aquí no entiendo qué significa esto. Cuando yo llegué a la vida de la iglesia, adquirí una Biblia versión recobro y comencé a leer el libro de Efesios, el cual es el libro que a mí me encanta porque es un libro que está se puede decir en lo que es el Nuevo Testamento y habla de la eternidad pasada. Cuando yo llegué al versículo de Efesios 4:1, cuando nos muestra que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, esto nos muestra pues que Él nos escogió, ¿no? O sea que tuvo amor, dije yo, entre mí para mí. ¿Quién soy yo que tú me has predestinado para que yo sea tu hijo? O sea, cuando comencé a leer los pies de nota, me impresionó todo lo que el hermano Livia ha puesto ahí. Y antes yo no entendía absolutamente qué era la predestinación, por qué Él nos escogió, la fundación del mundo, qué significaba. Pero esta Biblia me ha mostrado muchas cosas, me ha mostrado la luz y principalmente me está revelando a Cristo, que es lo que no conocía yo. Y por eso alabo al Señor por esto, y alabo porque nos dio una Biblia completa, la cual nos muestra, como decía el hermano Sterling, que nos muestra a Cristo desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Bien. Lo escuchamos, hermano Carlos Pérez. Amén, hermanos. Bueno, yo doy gracias al Señor porque cuando yo tenía 6 años, vinieron unas personas del extranjero y comenzaron a regalar unas Biblias pequeñas, la cual las daban en las escuelas y yo recibí una. Y he leído parte de eso y yo pensaba que esa era la Biblia, ¿no? Pero a través de los tiempos, yo tuve muchas experiencias negativas con referente a las enseñanzas que daban en ese entonces. Pero doy gracias al Señor por la misericordia, por el amor que ha tenido para con nosotros, que levantó al hermano Guasmaní Winelí, y ahora tenemos la Biblia revelada. Eso es muy maravilloso. Yo doy gracias al Señor por esto porque es algo grande que tenemos ahora. No podemos decir que ahora no conocemos. Ahora la persona de Cristo se ha revelado para nosotros. La Santa Biblia, el recobro, está centrada en la persona de Cristo. Eso es muy maravilloso. Amén. Vamos a terminar con los 3 últimos hermanos que tienen ahora levantada la mano, hasta Daniel López. Le escuchamos, hermano William Vallas. Sí, amén. Esta noche hemos sido aclarados y de hecho creo que nuestra manera de pensar acerca de la Biblia versión recobro ha cambiado. Creo que vamos a atesorarla más, apreciarla más. Bueno, lo digo por mí, porque el hermano nos empezó diciendo que este estudio de la Biblia no fue fácil, sino que duró 2000 años y que muchos hermanos han dado su vida por esta Biblia. Así que esto no solamente es un estudio del hermano Winnesley o Watchman Nee, sino que es un estudio de muchos hermanos, de mucho tiempo,
Y de hecho eso a mí me llenó de mucho gozo. Y como dije al principio, esto nos va a ayudar a tener más aprecio por esta Biblia, versión Recobre. Adelante, hermano Antonio Hidalgo. Realmente me impactó mucho la introducción de mi hermano Sterling. Sin la palabra de Dios estamos en tinieblas, una gran revelación. Y sin la palabra del Señor no podemos conocer al Creador del universo. Me impactó sobremanera. Y solo por su palabra podemos conocer el propósito de su corazón, su plan eterno, y ser partícipes de su economía divina. Y la Biblia, versión Recobro, trae todas estas verdades que antes estuvieron sueltas. Gracias por todos los hermanos que nos antecedieron y que hicieron su trabajo, que el Señor fue revelando de a poco en cada uno de ellos para que los hermanos Watman Nee y Witness Lee pudieran tener toda esta fuente de información. Gracias por las traducciones. La Biblia fue escrita en griego, pero hasta que llegue al español pasó muchos años. Inclusive pasamos por el oscurantismo, donde no conocíamos nada de la palabra del Señor. Pero gracias porque la versión Recobro está centrada en Cristo, la persona más maravillosa del mundo. Y esta persona hoy habita dentro de nosotros. Esta persona nos redime, nos salva y nos está edificando para llegar a la consumación final. Es parte de los vencedores, la nueva Jerusalén. Yo le agradezco al Señor por esta gran revelación de los hermanos. El hermano Lee, y de todos los hermanos compenetrados que nos pastorean, y por todos los miembros de la iglesia que nos van perfeccionando con estas palabras que han ganado cada uno en sus entrenamientos y en sus perfeccionamientos. Yo le bendigo al Señor y le agradezco por esta oportunidad, que esta palabra es universal, se ha abierto a todos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Hermano Daniel López. El motivo y el propósito de toda la escritura es revelarnos a una persona, a la persona maravillosa de Cristo. Y si nosotros vamos a tener una Biblia de estudio, esta Biblia debe tener la misma meta. Y alabado sea el Señor porque la Biblia, versión Recobro, tiene la meta de revelarnos la persona y la obra de Cristo. Y esta Biblia no es una versión de ningún hombre, no la escribió ningún hombre, sino que es una recopilación de las verdades que Dios ha venido recobrando durante los últimos 5 siglos. Y me impresionó mucho cuál es el propósito de esta Biblia. Es traernos a nosotros, los lectores, una presentación concisa de las verdades cruciales que Dios ha estado recobrando. Y es por medio de estas verdades que nosotros podemos cooperar con Dios para edificar su iglesia, para edificar su cuerpo y para que su novia sea preparada. Así que esa Biblia ahora puede estar en nuestras manos. Aleluya. Aleluya. Hermano Sterling. Ahora nuestro hermano Jaime Pastuizaca quiere traer algo respecto a cómo va a ser este asunto de poder adquirir la Biblia aquí en Ecuador. Adelante, hermano Jaime. Amén, santos. Como muchos ya saben, esta es una promoción muy especial. Ya hemos traído, es la 4ª vez que traemos una importación de estas Biblias para las iglesias acá en el Ecuador. Y es la mejor vez, porque esta vez viene al más bajo costo. Esta vez va a costar $25 cada Biblia, ¿no? Tapa dura. Es una oferta de prepago, quiere decir que hay que primero pagarla. El plazo para pagarla es hasta el 30 de septiembre, aún tenemos tiempo. Amorosamente queremos animar a todos los santos que hagan un esfuerzo y pueda también tener esta Biblia, ¿no?
Y mismo así que ya tenga una, puede tener otra para sus familiares, sus amigos, sus vecinos. ¿Qué tal evangelizar a un vecino o a alguien que usted quiere mucho? Le dice usted, ¿qué tal si te regalo una Biblia? Y mira, si no entiendes, yo te puedo ir a tu casa a explicar y tal vez hasta ganamos una persona, ¿no es cierto? Es el regalo más precioso que usted puede hacer. Yo quiero animar a todos los santos, hermanos, a que puedan inscribirse en esta promoción y aprovechar. Como los hermanos dicen, tal vez sea la última promoción que aquí los santos en el Ecuador tengan. Entonces puede usted más información con los hermanos responsables en su localidad. También nosotros estamos dispuestos a atenderle en cualquier inquietud que usted tenga. Nada más, hermanos, a animarles a esto, ¿no? Hasta el 30 de septiembre con los hermanos encargados en su iglesia local, ¿no? Amén.